Hola, buenas tardes y bienvenidos a este auditorio de la Galería de las Colecciones Reales. Cerramos hoy con Manuel Blanco, el primero de los ciclos dedicados a este espacio maravilloso, el que hemos titulado Los pilares de un gran... Ah, qué mal, yo estoy aquí sorda. A ver, ¿ahora mejor? Perfecto. Pues buenas tardes y bienvenidos a la Galería de las Colecciones Reales. Cerramos hoy aquí con Manuel Blanco el primero de los ciclos dedicados a este espacio maravilloso que hemos titulado Los pilares de un gran proyecto. Ya saben que de aquí a diciembre continuaremos hablando del nuevo Museo de Patrimonio Nacional, en octubre con el ciclo El carácter de un museo del siglo XXI, en el que hablaremos de la identidad del museo y de los restos arqueológicos. En noviembre hablaremos de la exposición temporal que pueden ver en la planta -3, Vehículos y carruajes de Patrimonio Nacional. Y en diciembre cerraremos todo este bloque de conferencias con la emisión de un documental making of de la galería. Un documental que recoge todo el proceso de creación de este espacio que presentará su director, Pablo Iraburu. Precisamente he estado revisando parte de ese documental para hacer esta mini presentación a Manuel, porque él es una de las voces que conducen el proceso como museógrafo de la Galería de las Colecciones Reales. Y tengo que decir que sus palabras son de las más emocionantes de todo el relato. Manuel es doctor arquitecto, catedrático de Composición Arquitectónica de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, de la Universidad Politécnica de Madrid. Fue director del Centro Superior de Diseño de Moda de Madrid de 2013 a 2017 y en 2006 fue comisario del Pabellón de España en la 10ª Bienal de Arquitectura de Venecia. Pero lo que realmente él me ha pedido que destaque aquí es su vinculación con Patrimonio Nacional, su vinculación personal y profesional, porque ha diseñado y ejecutado más proyectos antes. Y realmente lo habría hecho sin que él lo sugiriera, porque, como les decía antes, Manuel transmite una pasión por este proyecto y por esta institución en general que es contagiosa. Él es el museógrafo de esta galería y, según sus propias palabras, eso significa buscar el modo armónico y discreto de que las piezas dialoguen con la arquitectura del edificio. Porque lo importante, como él explica en ese documental que podrán ver aquí en diciembre, no es cómo una pieza determinada se expone, sino cómo todas ellas conviven y crean una idea de país, un mundo. Pero no le quiero robar más palabras, así que le dejo que sea él quien lo explique con su pasión contagiosa por la galería. Disfruten. No saben la ilusión que me puede hacer que me presente la directora de Comunicación de Patrimonio Nacional, que es una institución a la que quiero muchísimo. Primero que nada, me van a perdonar porque tengo que explicar qué diablos hago yo aquí. Todo esto se remonta al siglo pasado. Aproximadamente en el año 85, desde la Escuela de Arquitectura, desde análisis de la arquitectura, análisis de formas arquitectónicas, empezamos a estudiar los grandes palacios. Empezamos a estudiar y organizamos para el año 86-87 un grupo de profesores con una catedrática maravillosa y coordinando yo ese trabajo, la visita de todos los palacios. Ensayamos con Aranjuez, luego nos fuimos al Palacio Real un par de años, después hicimos el Escorial, después hicimos Río Frío, después hicimos La Granja. ¿Por qué les estoy contando esto? Porque tuve que ver todas y cada una de las habitaciones que había en cada uno de los palacios. Y tuve que seleccionar para todos nuestros profesores y para todos nuestros alumnos cuáles iban a ser lo que iban a dibujar. Y lo que dibujaban y lo que levantaban no era solamente los espacios de la arquitectura, sino la pintura, las artes suntuarias, todo, absolutamente todo. Cuando terminamos en el 90 de hacer eso, Patrimonio Nacional, Gómez de Pablos era entonces el presidente de Gómez de Patrimonio, Rosina, tu cuñado directamente, y Julio Laguardia era el gerente en aquel momento, nos pidieron que hiciéramos un libro. Hicimos un libro que fue el regalo que Patrimonio Nacional le hizo al rey. Y nos fuimos esas Navidades a ver al rey y nos fuimos a llevarle el libro, el regalo de patrimonio, con todos los estudiantes. De ahí sale mi primera gran exposición en patrimonio. Abrimos el año siguiente la Sala Génova, que no existían como salas de exposiciones para hacer esa exposición, que inauguraron, según dijo el rey, pues lo inaugurarán Gales y Asturias. Y lo inauguró el príncipe de Gales, el actual rey Carlos III, y nuestro actual rey, entonces príncipe de Asturias.
Se pueden imaginar la ilusión que nos hizo. Se pueden imaginar lo que era trabajar en palacio, era acondicionar con los muebles y reutilizar con lo que había en los almacenes para poder que esas salas se entendieran que no era solamente un local, sino que era patrimonio, que era palacio y que era donde estábamos trabajando. De arquitectura en el Palacio Real, que era como se llamó la exposición, saltamos directamente a otro encargo que nos hizo Julio inmediatamente, que era ocuparnos de los tapices y armaduras del Renacimiento, ocuparnos en atarazanas en el año 92 primero y después en el Palacio de Velázquez de la gran exposición que para el 92 hacía Patrimonio. Ahí aprendí lo que es un tapiz, aprendí que Felipe II en sus colecciones, en su testamento, decía que los tapices y las armaduras no se podían vender, que tenían que preservarse a lo largo de la historia. Aprendí de Concha Herreros y aprendí también de nuestro queridísimo conservador de armaduras que sigue estando hasta la fecha. Empecé a aprender de patrimonio y luego empecé a aprender de la librería, de la biblioteca, de los archivos, con Yubara, con los dibujos y cartones de Goya. Lo que intento decirles es que me he estado preparando para este trabajo absolutamente toda mi vida, prácticamente los últimos 30 años, y que estoy muy emocionado hoy de poderles contar lo que hicimos. Este proyecto tuvo un ensayo general con todo. Cuando una de las mejores bibliotecarias de este país, María Luisa López Vidriero, se jubilaba, antes de jubilarse, hizo una exposición sobre las grandes encuadernaciones de la biblioteca. Y María Luisa muy inteligentemente decidió que había que contar cómo las encuadernaciones formaban parte del lenguaje de la corte y que todo era lo mismo y que el lenguaje de la corte tenía muchas facetas. Yo entré como comisario artístico y entré a mirar todas las colecciones y a ver cómo las podíamos combinar en las salas Génovas y en toda la planta baja de Palacio para que se entendiera ese lenguaje de la corte. En mitad de esa inauguración, Emilio Tuñón, que estaba realizando este edificio, estamos en una de las obras cumbres de la arquitectura contemporánea española, obra de Tuñón y Mansilla. Carmen, obra de Luis, que me hubiera encantado tenerlo aquí. Y estamos en un sitio en el que sabe conjugar la tradición, sabe con la mayor modernidad. Emilio me dijo, me encantaría que hicieras la museografía. Si sale a concurso, nos presentamos los dos. Y nos presentamos. Hicimos un concurso de la mano de ENTI, de la mejor empresa de museografía que hay en este país, e hicimos un concurso en que nos presentamos Emilio para ocuparse del equipamiento con Carlos Braje y Héctor y yo para ocuparnos de la museografía. Héctor lleva trabajando conmigo todos estos años, 15 años Héctor probablemente, y es mi otro yo, es esa otra parte que hace que sea posible todo lo que yo hago. Ganamos ese concurso y 6 años después estamos aquí. Ganamos ese concurso con otra dirección, con otra presidencia, 3 presidentes, 2 directores del museo, todo un cuerpo maravilloso de conservadoras y conservadores que se han ido jubilando, sustituyendo y cambiando. Y yo ya digo muchas veces que no sé si estoy prácticamente inventariado en patrimonio. Me van a perdonar que voy a quitar directamente estas sillas. Patrimonio en aquel momento hacía una... Perdón, el agua. Hacía una larguísima... ¿Ven cómo hago de todo? Hacía una larguísima lista de obras, prácticamente 1000 obras, y en el concurso se valoraba que se incluyeran todas. Las incluimos todas, por supuesto. Nos sentamos después con José Luis Díez, con Carmen Cabezas, con todo el equipo que había, con todas las conservadoras y conservadores. Y aquello fue aumentando, y aquello fue cambiando, y aquello se fue transformando. El concurso no fue dado por la casa, fue dado por un jurado internacional. Estaba Estrella de Diego, estaban los directores de todos los grandes museos españoles y europeos. Y eso daba la seguridad de la continuidad de un proyecto, daba la seguridad de poder luego hacerlo,
porque no era un encargo político, era un encargo técnico. Y de hecho hemos estado en muchísimos gobiernos ya desde entonces. Nosotros planteamos algo muy claro dentro de esta historia. Primero que nada, el edificio es maravilloso y se tiene que ver. El edificio marca el ritmo. Nunca lo vamos a ver así, eso estamos subidos en un andamio, como se pueden imaginar. Pero lo importante no es pieza a pieza, lo importante es la colección. El esplendor de las colecciones de la corona, el esplendor de la acumulación a través de los siglos. De lo que veíamos en el concurso, entendimos que se pretendía en esa organización de reinados tener una sucesión de habitaciones y no nos gustaba, porque entendíamos que no era estar encerrados en cada uno de los reinados, sino era ese mirar en diagonal, ese entender a un lado y a otro lo que había. Así que planteamos en el recorrido que nos estaban pidiendo, nos pedían un recorrido desde la entrada de ida y de vuelta, planteamos una espina que después articulara y se pudiera mover según nos interesaba funcionar las cosas de una manera o de otra. Y que en esa espina pudiéramos ver en todas las direcciones, pudiéramos entender cómo entrábamos y pudiéramos ver desde los Trastamara, ver Carlos II, ver el barroco desde el momento del Renacimiento y de Carlos V. Poder entender que el pasado y el presente, cuando hablamos de patrimonio nacional, cuando hablamos de las colecciones reales, no voy a decir que es lo mismo, pero forman parte de ese mismo conjunto. Y que había que entender que esa espina, quien mandaba, no era la arquitectura. Yo me tenía que borrar y lo que se tenían que ver eran las piezas. Lo que se tenía que ver era la maravilla de los tapices que subían y que bajaban. Y además estaba jugando con ventaja porque estaba colocando los Austrias arriba en la sala que había sido originalmente en el primer concurso de este edificio para hacer la sala solamente de tapices. Ahora, los tapices estaban en contexto, e igual que en el momento de los Austrias, esos tapices iban a construir los aposentos, iban a construir los recintos, iban a construir lo que los conservadores y la dirección me decían que eran los distintos ámbitos y sugámbitos de esta exposición permanente. Parte de las piezas estaban pensadas para moverse, para alternarse, otras para permanecer. Y a nosotros, a mí lo que me tocaba era construir un relato, construir cómo unas hablaban con otras, construir cómo se comunicaban y entender cómo nos podíamos mover dentro de todo ese maravilloso conjunto. Entender que también podíamos colgar encima de los muros desnudos con el ritmo de 1, 1, 1, 1, 1, con un ritmo fuerte y potente del edificio de Tuñón y de Mansilla. Entender que nosotros hacíamos la melodía. Yo siempre he tenido claro que en este edificio, con este ritmo estupendo y maravilloso, el ritmo lo pone el edificio y la melodía, como en el bolero de Ravel, lo ponemos nosotros. Y es una melodía que varía con las piezas que van tirando de nosotros. Entender que empezábamos, van a haber muchísimos dibujos al mismo tiempo, al mismo tiempo que van a haber fotografías. Son los dibujos preparatorios, son las perspectivas y las imágenes que nos han permitido construir. Y nos han permitido construir con piezas que hablan y que dialogan. Empezábamos con Isabel y con Fernando. Y empezábamos con una Isabel y un Fernando que se miran a los ojos, aunque ese Fernando sea el casco de él. Porque las piezas son portales al pasado, son portales a otros personajes. Empezábamos en ese entendimiento de que tenía que ser todo transparente y el principio de lo que era el auge de la monarquía llevábamos también a ver la decadencia representada por la carroza negra de tiempos de Carlos II. Y estábamos jugando en un sentido y en otro. Y estábamos jugando con Isabel, que miraba a Fernando y miraba luego al políptico, y que tenía aquí la gramática de Nebrija y aquí su devocionario. Estábamos jugando con un Fernando que era un casco, y era un casco en el aire, pero que tenía que no verse que estaba dentro de una vitrina. Y para eso, gracias a Enti,
logramos que la construcción que diseñábamos desaparecieran todos los elementos verticales. Logramos hacer vitrinas sutilísimas en que no había más elemento metálico que una ligera charnela arriba, que era el que permitía abrir las puertas, y que debajo ocultaban todos los elementos técnicos. Porque entendíamos perfectamente que las vitrinas eran los personajes y que en la parte siguiente, en la pieza siguiente, el centro de esa vitrina, y estamos en el reinado de Juana I, la primera reina de toda España, el centro de su mundo era Felipe el Hermoso. Y Felipe, con sus armas, estaba en el centro, mientras ella y su imagen, representada por el Virginal o por sus tapices, se apartaba a un lado, en Tordesillas, como todos ustedes saben. No voy a entrar a desarrollar lo que es la belleza de los tapices de oro que hay en el momento de Juana I. No voy a entrar a desarrollar que para dar la fuerza completa de esos tapices los tenemos colgados completamente en el aire, suspendidos, para olvidarnos de los muros, para que sean solamente la fuerza de los tapices las que nos esté llevando completamente. Como ven, todo se empasta. Desaparece muchísimo esas arquitecturas. Desaparece muchísimo porque hay un truco, y hoy también es un día de contar trucos. Un truco de algo que me costó insistir con la primera dirección, insistir con la segunda dirección, ahora llegaremos a la segunda dirección, que era la importancia de que lo que hiciéramos no estuviera pintado. La importancia de que estuviera vivo, de que vibrara. La mayor parte de los museos ahora se preocupan muchísimo si los muros son blancos, rojos, amarillos o cualquiera que sea el color de la moda. Y a mí me preocupa muchísimo que las pinturas industriales de esos muros se coman las piezas. Para lo cual era muy importante que las piezas vibraran. Y para eso jugamos con una madera, con una veladura blanca para hacer desaparecer el color, y con un barniz muy sutil que nos diera una veta vertical para que pudiera contrastar con las vetas horizontales de Tuñón y de Mansilla, pero que estuviera empastado en los mismos colores, para que desapareciera y que al final quien tenía un juego de luces y de sombras fuertes, que era el edificio, era quien prevaleciera dando el ritmo. Luego matizaríamos colores, luego el fondo de las vitrinas era blanco cuando no había problemas de conservación, porque evidentemente hemos ido de la mano de Lourdes y de todo el equipo de conservación de patrimonio. Entonces la luz tenía que ser muy baja y teníamos que jugar con ello. Y cuando teníamos elementos oscuros era porque necesitábamos darle muy poquita luz a las piezas de delante y que destacara muchísimo, o para destacar y matizar determinados paramentos que tenían pinturas. Estamos en reinados, estamos en el momento del emperador, estamos en el momento de la batalla de Mühlberg, estamos en el auge, el momento más fuerte del imperio de Carlos V pintado por Tiziano. Yo no sé si Tiziano está pintando como estaba el emperador en la batalla, o realmente el emperador en la batalla estaba con un ataque de gota y no responde al cuadro. Pero lo que tenemos todos en nuestro imaginario, en ese imaginario colectivo, es esa armadura de Carlos V en mitad de la batalla pintado por Tiziano. Y lo rodeamos directamente de los tapices de la serie de la batalla de Túnez, donde él mismo, en la revista Las tropas de Barcelona, se ve en 2 ocasiones, de sus alegorías como Hércules sosteniendo el mundo o como Escipión combatiendo contra los romanos. Perdón, como Escipión combatiendo contra los cartagineses. Y jugamos en una diagonal en que no solamente los tapices hacen de paño de honor, dándole la mayor figura a esa armadura, sino que también hacen que el elemento diagonal se cree una plaza que es la religión, que son las 2 fuerzas que hay en ese momento, el imperio y la religión. No entramos a valorar si es o no debe de ser, pero era lo que respondía a la historia en ese momento. Y jugamos con la religión en el momento del barroco y jugamos con una plaza que, perdónenme, necesitábamos porque en el camino de vuelta había que cortar el itinerario para poder salir por la salida de Socorro en caso de que, esperemos que no,
pasara algo y formaba parte de uno de los requerimientos. Los elementos técnicos siempre nos han servido como elementos inspiradores para resolver un problema y dar una solución muchísimo mejor. Y eso nos permitía colocar el tapiz de Rubens de la Eucaristía con el tabernáculo y con el maravilloso crucifijo de Bernini. En un primer momento todo este juego estaba en otro lado. Y aquí estaba en un primer momento la carroza de Carlos II. Pero después de 2020 y después de la pandemia, en que nos encerramos todos a hacer el proyecto de ejecución, cambia la dirección del museo y se matizan las cosas. Y en ese matiz cambia y cosas que están en una parte entran en otras. Aparece una espléndida sala de pintura para Felipe IV, aparece una entrada monumental con la fama directamente, se desplazan unas columnas que verán después de sitio y se matiza el número de piezas. Disminuye el número de piezas y al mismo tiempo que disminuye y se depura el número de piezas, se entiende de otra manera las piezas que van a ir y las piezas que van a venir. Hay cosas que en mi memoria me gustaban de una manera, pero hay cosas que en mi memoria también crean y se generan y me sale una plaza maravillosa en un sitio donde el contraste era otro y era otra manera y otra forma. Cuando digo que el trabajo de la museografía es crear el sueño para que ustedes puedan ver las cosas, para que podamos recorrer esto, para que podamos ver la armadura y el cuadro de Pantoja de la Cruz que no estaba al principio y que nos aparece. Y es el emperador con esa misma armadura. Estamos en un mundo fluido, que es el mundo de las colecciones, que es el mundo de patrimonio, que es el mundo de la administración y de la administración de todas nuestras obras. Estamos en esa posibilidad de poder ver de nuevo a Carlos V con el traje, con la armadura ya muchísimo mayor y con el juego de todas sus sillas de montar al final. Esta misma pieza que iba a tener al principio solamente una rodela, cuando Álvaro Soler, el conservador de armaduras, nos ofrece la posibilidad de poder tener todas las sillas de montar del emperador, hacemos este alarde. Juan sabe lo que nos ha costado, Juan Trueba Denti, el que parezca que las cosas son sencillas, el que parezca que pueden flotar de pronto todas las piezas en el aire. Tiene evidentemente toda una estructura, hay un elemento de tracción arriba, de compresión abajo, y todos los milagros que hay técnicos en la transición de esto, intentando que no haya ruido, intentando que solo se vea pieza a pieza, están hechos porque hay una construcción espectacularmente buena, porque es saber resolver las cosas hasta el final. Nos permite hacer cambios y jugar de pronto y colocar el cozzi que acompaña al emperador hasta Yuste y poderlo meter. Aquí tienen toda la vitrina. O entrar de pronto a Felipe II. Y aquí hacemos uno de los primeros grandes movimientos. Yo voy a necesitar muchísimo más espacio en Felipe II, para lo cual nos movemos con toda tranquilidad. Y el juego de verlo a él y el juego de encontrarle hace que ni me dé cuenta de dónde estoy o de cómo lo he hecho. Porque lo que me encuentro es de pronto las armaduras y dos de los tapices más bellos de toda la colección. Bertugno disfrazado de jardinero y los tapices de emparrados y niños que traen una de las perspectivas renacentistas más bellas que hay en toda la historia de Europa. Y seguimos jugando y seguimos viendo los recintos y seguimos entendiendo ese mundo porque vamos a entrar en el mundo del Escorial. Vamos a entrar en el mundo de las grandes colecciones y tenemos que simbolizar ese Escorial con una pieza muy determinada. Si el Escorial es el centro de nuestro imperio en el momento de Felipe II, había que hacer una vitrina especial para hablar de esas colecciones, para hablar del mundo de las colecciones de Felipe II. Una vitrina que tuviera al rey en medio y al final ha terminado siendo el maravilloso Greco el que lo ha ocupado
y ha habido varias posibilidades hasta que ha terminado siendo el cuadro que debía de ser, estar las colecciones de los libros de la biblioteca que José Luis del Valle nos ha traído, estar las colecciones de América y estar una de las operaciones que a mí más me divierte, y perdón, cuando me oigan decir divierte, no lo tomen como frivolidad. A mí cuando algo me interesa mucho, cuando algo me fascina o me apasiona, digo que me divierte, que es las trazas del Escorial que están en la biblioteca de Palacio, en torno a las cuales se construye prácticamente todo un altar laico. Y estamos con el Greco y estamos bajos de luz alrededor porque tenemos que tener los libros preservados y estamos con un durero, 2 dureros magníficos. Si alguna vez desaparecen, estará en mi casa directamente. No se rían. Uno cuando hace los trabajos siempre tiene que tener claro qué se llevaría directamente. Y luego, evidentemente, nunca llevarse nada. Y probablemente esa sería la pieza que yo me llevaría. Y si la tenía Felipe II en su habitación, no saben lo que me podría gustar tenerla en la mía. Y ver los maravillosos relicarios de Felipe II, el lujo de las piezas contrastando con los tapices, y ver la maqueta de Gil del Palacio, y ver los 2 cozzi del Arca de Noé, y ver este altar, este elemento con las piezas de Francesco de Urbino, con el altar portátil y colocado directamente la pieza de las trazas de Juan de Herrera. Entiéndame que a mí me emocione. Mi escuela, la Escuela de Arquitectura de Madrid, que yo dirijo, la fundó Juan de Herrera. En 1585 hizo los estudios de arquitectura dentro de la Real Academia Matemática y desde ahí venimos todos los demás. Con lo cual, encontrármelo, para mí, en este mundo de relicarios espectaculares, esta es de verdad la reliquia. Y esta es la reliquia que hay que valorar. Igual que aparecen todas las reliquias y todas las piezas de América espectaculares, igual que ahí ven los dureros que hay. Estamos en un mundo de vitrinas, como ven, las van viendo en elementos azules, en el que por detrás del rey y de la casa del rey aparece la iglesia, siempre en la parte de atrás con todas las vestiduras de la propia basílica, cómo van apareciendo dentro de ella, cómo va apareciendo un patinir y cómo va apareciendo este cuadro maravilloso de Lavinia. El otro día uno de los visitantes de la galería me contaba cómo ella cimenta su carrera en que ha sido elegida por el rey para pintar para él, y cómo de ese cuadro hay toda una serie de grabados y de elementos que están cimentando la carrera. Estamos en una galería en que están incluidas las mujeres, y las mujeres en primera persona y las mujeres en primera línea. Estamos directamente terminando con esa crucifixión de Tiziano, o entrando en ese final en que la fuente de Felipe II del pabellón de la Casa de Campo compite en esta plaza final de la Sala de los Austrias con la pieza que nos aparece de las armaduras de de Felipe III. El otro día uno de nuestros profesores de la escuela me enseñaba un cuadro que es justamente de la Casa de Campo y que he visto, pero que no recordaba. Esta fuente hacía juego con la escultura que hay en mitad de nuestra Plaza Mayor de Felipe III. Y está claro que esa combinación la tenía en la cabeza porque la he vuelto a hacer en esta plaza. Y la he vuelto a hacer en esta plaza sin pensar que la estaba haciendo. Cuando entramos en Felipe III, al que evidentemente le hemos comido terreno y el que además hemos diseñado una pieza especial para que se pueda hablar del palacio y de los palacios y de patrimonio, centramos toda la carga en este muro, que es un muro de sueños, es una cámara de maravillas, es una cámara de maravillas en la que hay reyes, en la que hay armaduras, en la que hay caballeros. Y es todo eso porque enfrente de todos esos cuadros hay esto, que es probablemente de las otras piezas que a mí me emociona. Me emociona tener en el centro el Quijote. Y tenemos el Quijote en el centro de ese Felipe III. Tenemos la primera edición del Quijote debajo de Ana de Austria,
de la que fue la madre de Luis XIV y la que da los derechos dinásticos para que entre la siguiente dinastía. Y tenemos el Quijote en mitad de nuestra colección. Cuando entra Leticia, Leticia introduce una serie de cosas. Introduce un entendimiento de que es muy importante en Felipe IV tener esta sala de pinturas. Introduce también que hay que meter las cortes femeninas que habían estado reflejadas en Patrimonio con una grandísima exposición sobre los conventos, y le dedicamos este espacio. Y luego matiza, mueve, cambia todas las cosas. Y en todo ese nuevo lenguaje estamos jugando con él, y estamos depurando y estamos entendiendo cuál va a ser el resultado final de las colecciones. Creamos en un primer momento estas vitrinas para las cortes femeninas, para los monasterios religiosas, en el que aparecerán después toda esta serie de piezas dentro de ellos. Entramos en esa creación de la sala en el que se desplaza y el caballo de Velázquez se convierte en la figura icónica del reinado de Felipe IV. Un caballo que todos ustedes saben que Velázquez había hecho, no se sabe para quién. A la muerte de Velázquez hay un cuadro de un caballo preparado para colocarle jinete cuando el rey decidiera, o fuera el rey que lo decidiera. Así que estas salas empieza con un Velázquez, empieza con el retrato del conde duque de Olivares, un Velázquez de muy pequeña talla, precioso, y termina con otro Velázquez. Y en medio tiene un Caravaggio absolutamente espectacular y tiene un par de riberas. Los dibujos que están viendo y las fotos no están hechas los dibujos después de las fotos. Las fotos las hace nuestro fotógrafo en paralelo y sin haber visto los dibujos que nosotros hacíamos. Como se pueden imaginar, esos dibujos que son dibujos de trabajo, yo diseño todo absolutamente en la cabeza y luego garabateo las cosas para poderlas hacer juntos y para poderlas entender y para poderlas asimilar. Nos permiten que los conservadores, que la dirección, pudieran entender qué era lo que estábamos haciendo, qué era lo que estábamos planteando, y que pudieran ver cuál iba a ser ese resultado final. Resultado final que en este caso nos da un Bernini y nos da por el otro lado un Velázquez fantástico, con un muro que evidentemente tanto el peso de uno como el otro, para que no se desequilibre, necesita tener una estructura que apoye en un lado y una estructura que apoye en el otro. Eso se transforma en una estructura pequeña abajo que nos da la distancia para que la gente no se acerque al cuadro, y por el otro lado nos lo transforma en el altar que requiere el crucifijo. Terminamos los Austrias con una de las piezas magníficas, rodeada de cuadros de Lucas Giordano. Terminamos los Austrias con la carroza de Carlos II, prácticamente como si estuviera al aire. Leticia el otro día les habló las maravillas de esta pieza de la Roldana, en que además es divertidísima. Divertidísima y muy del momento. Mujer maltratada que se encarna ella misma en el arcángel San Miguel. En el pie, si lo miran, está firmada su nombre, y su marido maltratador como el diablo, en el que en el aro que tiene la cadena tiene el nombre del marido. O sea que está perfectamente explicado en dónde estamos. Entramos con esta carroza espléndida en el que estamos viendo de nuevo por dónde hemos empezado, y estamos terminando con las columnas estupendas del monasterio de Montserrat, de la iglesia de Montserrat, con la Fama enfrente y con las dos piezas del tesoro de Guarrazar flotando mágicamente en mitad del aire. Para mí era heroica. La clave de los Austrias está diseñado, está pensado, está contado en clave heroica. No sé ni cuánto tiempo llevo, tengo que correr. Vamos a pasar a la otra dinastía. Los Borbones era más calmo.
Es el momento en que tenemos los nuevos palacios, en el que tenemos el palacio que ahora nos ocupa cuando arde el Alcázar de los Austrias y se le encarga a Yubara el nuevo palacio. Tenemos los jardines de la granja donde se refugian. Tenemos ese otro entendimiento de lo que son los aposentos. Tenemos ese otro entendimiento de lo que son las artes suntuarias. Entiéndanme, en el museo original, donde están Austrias, estaba destinado a tapices. Y aunque tenemos muchas otras cosas, están los tapices en contexto. En esta planta estaba dedicado a artes suntuarias y lo que predomina es ese entendimiento de las artes suntuarias. Y curiosamente, la planta de abajo, que estaba destinada a los carruajes, estamos con una exposición temporal de carruajes estupenda de la que no tengo nada que ver, con lo cual les ahorraré el comentar sobre ella. Como vamos a tener aposentos, creamos aposento para hablar del Palacio Nuevo, del Palacio de Oriente actual, para hablar del Palacio de la Granja. Y reproducimos las proporciones de un aposento, del cuarto real de Carlos III, con las piezas que había en el cuarto real, aprovechando que Fernando VII, que redecora ese palacio, redecora ese cuarto y se lo dedica a su abuelo, nos cambia la decoración y está toda guardada y conservada. Así que vamos a ello. Empezamos con ese juego de las piezas y empezamos, como ven, en algo de una escala mucho más pequeña. Empezamos con dos cosas que a mí me importan mucho: arquitectura y moda. ¿Por qué me importa mucho? He sido el director de diseño de moda de la Politécnica durante una serie de años y he entendido que la moda no es glamour, la moda es industria, la moda son puestos de trabajo y por una serie de razones económicas cambia la moda. Los austrias no se vestían de negro porque fueran austeros o porque fueran religiosos, se vestían de negro porque era lo más caro que había. La púrpura del Imperio Romano en tiempos de los austrias era el palo campeche y tenían el monopolio la corte española. La corte española se vestía de negro para que la industria española de los paños negros se vendiera en todo el mundo. Cuando cambia la dinastía, nos vestiremos a la moda francesa y aquí lo tenemos. Y cambian las arquitecturas y al quemarse el palacio se le encarga a Filippo Yubara, el arquitecto más importante que hay en el momento, y ese encargo hay una tesis que Carlos Braje, que está en la sala, está a punto de leer, esperemos que dentro de un mes o yo me suicido, y sí, la dirijo yo, y está dedicada a ese encargo que tiene Yubara del palacio. Entramos con una enfilada. Una enfilada es elementos uno detrás de otro de espacios. ¿Ven cómo la escala ha cambiado? Y ya lo que están viendo es todo como mucho más pequeñito. Y entramos en que cada uno de los reinados lo vamos viendo dentro de esa enfilada hasta que lleguemos a Carlos III y a la sala de Carlos III. Y le dedicamos un espacio al nuevo Palacio de Oriente, en el que lo ven, ahí lo tienen a Felipe V vestido a la española, vestido a la austríaca, vestida de negro maravillosamente, y hay los restos, y hay elementos de Yubara trazados, y hay los dibujos de Sacchetti, que es el que termina siendo el palacio, para poder certificar lo que los arquitectos llamamos certificaciones. Hay tanta obra hasta aquí hecha, pues entonces eso es lo que ustedes van a cobrar como empresa constructora. Y pasamos a UAS y seguimos viendo en diagonal, estamos viendo el maravilloso Borne detrás, y pasamos a la granja, y en la granja se termina transformando en elementos de jardines y en elementos y en planos de jardines, y termina apareciendo todo este juego de todos los marcos gigantes para poder cambiar las cosas y que se mantenga en la estructura. Absolutamente todo está hecho con una voluntad de permanencia y entendiendo que todo va a cambiar y entendiendo que el museo, una vez que uno lo entrega,
estará en manos de quienes lo conservan, de quienes lo preservan, de quienes lo dirigen. Y que al final lo único que puedes hacer es modular absolutamente todo e introducir los ritmos del edificio en lo que hay, para que el propio edificio lleve naturalmente a las próximas gentes que intervengan a hacerlo de una forma ordenada dentro del orden que hay. Y si se dan cuenta, el cambio de direcciones dentro de este proceso nos ha permitido hacer ese test de resistencia, ver si la museografía y cómo estaba planteada resistía cambios de criterio y cambios de entendimiento, y ver cómo no pasaba nada porque las cosas crecían o decrecían y aparecían o desaparecían según hiciera falta, pero seguía siendo todo maravillosamente coherente, o pretendíamos que fuera maravillosamente coherente y que solo se vieran las piezas, no que se viera todo lo demás. Entrábamos con Isabel de Farnesio y sus colecciones, en el que, como ven, hay cosas planteadas que luego se mueven. Entramos con las maravillosas piezas de porcelana china, en el que magnífica vasija llena de peces dentro nos hace hundir directamente la vitrina para poderlo ver, vitrinas que queremos además que desaparezcan. Entramos directamente otra vez en la plaza de en medio. Recuerden que tenemos que poder desalojar, y aquí ya no es la religión, sino que es un carruaje. Y es la carroza real, que es la carroza real que terminó siendo la carroza de Alfonso XIII y la carroza del atentado en el momento de las bodas. Entramos en Fernando VI y esta es una de las salas que a mí más me interesa o entretiene cómo ha ido evolucionando. Hubo un momento que tenía muros de cristal para que se vieran las partes de atrás de los cuadros, cosa que a todo el mundo por aquí le pone de los nervios, porque cómo se va a ver la parte trasera de un cuadro, maravillosamente. Y todos nosotros que somos curiosísimos queremos ver cómo un cuadro es por detrás. Luego aparecieron muros de madera que logramos hacer desaparecer, y termina siendo todo este muro que se va transformando y tiene a los reyes y tiene el altar portátil y tiene las obras maravillosas de Gómez de los Ríos, que es uno de los tapiceros, textileros, es que no sé cómo decirlo, que se considera a sí mismo artista por primera vez y maravilloso, y tenemos Corrado y Aquinto y todas las piezas de Corrado y Aquinto luego al final, y da un entendimiento estupendo de cómo era ese reinado. Y tenemos las reliquias de San Fernando enfrente de los reyes, y empezamos a introducir vitrinas ya dentro del muro del edificio. Y ya perdemos el pudor de cómo tocamos el muro del edificio, seguimos teniendo transparencias, seguimos teniendo capas fluviales espectaculares, las piezas de Corrado y Aquinto y de Bárbara, y la silla de manos de Bárbara de Braganza, decorada por él, el principio del reinado de Carlos III en Italia, y con todas las piezas italianas para poder luego entrar en el que volvemos a meter vitrinas dentro de los muros, y usamos una de las soluciones de Palacio, que es el curvar los muros, el curvar los tapices, y no pasa nada, y funciona estupendamente. Y entramos al cuarto de Carlos III con los textiles de verdad, y encima de las 4 puertas, 2 de ellas transformadas en vitrinas, están las sobrepuertas de Mengs. Está como Mengs entiende que hay que mirar un cuadro desde abajo. Y está toda la construcción de piezas de Mengs, que tuvo que tener una estructura completamente especial cuando descubrimos al abrir las cajas en los almacenes que aquello no pesaba 1, sino que pesaba 500 directamente, y Juan casi se nos desmaya. Yo de vez en cuando hablo de Juan, hablo de Elena, hablo de Enti, hablo de Nico. Nico es Nicolás Mínguez. Igual que para mí esto es la obra de mi vida, para los Mínguez yo estoy seguro también que es la obra de la suya, porque es estar metidos dentro de una obra y de lo que más nos importa. Y se crean vitrinas especialísimas. Las vitrinas las terminamos fabricando en Berlín, y tenemos que irnos a Berlín para poder hacer, y perdón que salte por encima de los Mengs y salte por encima de los muros de Gasparini, para ir a estas vitrinas completamente sutiles, y son probablemente las vitrinas más grandes que hay en toda Europa y que no lo parecen,
porque las cosas no deben de parecer exageradas, sino que deben de parecer que tienen su tamaño y que nos permiten colocar toda la producción de las reales fábricas de Carlos III. Estamos hablando de la gran industria y estamos hablando de la industria de lujo, y que podemos ir jugando con las cosas que hay ahí dentro e ir rotando las cosas que hay dentro, y que además nos permiten dar una vuelta y hacer la fachada de entrar a Carlos IV cambiando colores, cambiando movimientos, porque aquí tenemos textiles y como tenemos textiles de este lado tenemos que preservar y tener muy poca luz con toda la serie de los instrumentos. Y entramos en Carlos IV y entramos con una sala espectacular, y si se dan cuenta, aquí nos hemos ido estrechos de este lado, que no se han dado mucho cuenta de que era estrecho, y eso forma parte del truco, y en cambio vamos a salas muy hermosas de proporción dentro de la otra ala, que es ese retorno que ya nos va a llevar prácticamente fuera del museo. Y ese retorno empieza con el gran dessert, con la pieza que tenía en la mesa en Aranjuez, absolutamente espectacular, y una sala destinada a artes decorativas y a Goya, en que están los tapices y los cuadros de Goya, y en algún caso, como en este, el cartón y el tapiz para que se vea cómo están invertidos. Y se juega con el color, se juega con la forma, se juega con los retranqueos, se juega con los elementos que entran y que salen, y se juega sobre todo con ese ritmo, con esas luces y sombras de los muros, del techo, de la presencia siempre del edificio como envolvente, del entender que no estamos en un lugar estupendo de real estate para tener un museo, sino que el museo es el museo, que la galería es la galería, y que nosotros somos la melodía que en estos momentos se desplaza por ella, en el que las piezas de arquitectura sirven de soporte para que las obras de la colección se adelanten y nos lleven recorriendo, que no hagan falta flechas, que no hagan falta muchísimas señales, y que ustedes puedan recorrer naturalmente el espacio, porque simplemente las piezas vienen a su encuentro. Las aberturas entre Carlos III y Carlos IV están hechas para comparar los textiles, para comparar el sillón de besamanos de María Luisa de Parma, y del otro lado en principio estaba la cama y ahora está el manto, comparar los tapices viajeros. Dense cuenta de una cosa: todos los museos del mundo tienen una década. Nosotros tenemos mucho de todo. Y lo que estamos enseñando en esta museografía es cómo ese mucho de todo lo tenemos antes, después, y cómo lo podemos comparar. Sí, tenemos un solo Caravaggio, pero también le sacamos mucho partido, evidentemente. Pero lo que tenemos es probablemente de las colecciones de textiles más bellas de todo el mundo, y mejor preservadas, y más difíciles de ver y más difíciles de apreciar. Y la galería las está enseñando, les está sacando. Yo, a Pilar de Benito, que me enseñó muchísimo sobre los textiles, le estoy agradecidísimo. Y aquí jugamos con los huecos, porque estos son sobrepuertas para la casita del labrador. Y Pilar les contaría la historia de cómo estos tapices los encarga Carlos IV, después se van al exilio a Francia con él, después vuelven, luego Fernando VI no los quiere comprar, y luego, Fernando VII no los quiere comprar, y luego finalmente los compra. Y jugamos con los textiles de carambola, porque aquí estaba otra pieza y luego termina estando esta, maravillosamente bien, de la casaca del médico de la reina. Y seguimos con las vitrinas que se ven de un lado y de otro, y en este caso la mesa forma parte de esta colección de muebles, de elementos de las colecciones del último Carlos IV. Y las vitrinas permiten colocarlo como te dé la gana.
Si quieres montarlo como un escaparate de Sarah Home, lo puedes montar como un escaparate de Sarah Home, porque la vitrina y la instalación puede absolutamente con todo. Y todo va a funcionar perfectamente. Y entramos a Fernando VII. Me van a perdonar y siento que esto lo estén grabando. Es un rey que nunca me ha gustado. Cuando hicimos grandes encuadernaciones, hicimos un salón de reinos con soportes en que hablaban de las publicaciones, de los libros en cada una de ellas y de objetos de ello. Yo le propuse una cosa a María Luisa que aceptó maravillosamente. En el reinado de Fernando VII había un solo libro, la Constitución de Cádiz. Bien, aquí tuvimos la suerte de que Patrimonio en el concurso nos ofrecía una maravilla, que colocáramos lo que quisiéramos del tocador de la reina, del tocador de Isabel de Braganza, que es una reina que se ocupó de que se hiciera el Prado. Entiéndanme, me gusta. Y entonces le dedicamos la sala entera a Isabel de Braganza. Esto es, aquí tienen el tocador de la reina en su mesa. Era el momento de protocolo más importante de la reina, no del rey. Ahí lo tenemos en un rinconcito aquí. Bien, luego, los muebles de ella y las piezas que había en torno a ella. O sea, todo esto que están viendo, estamos hablando de la sala de tocador de Isabel de Braganza. Estamos hablando, otra vez, vitrinas sutilísimas en medio, el espejo de ella. Ojo, es un espejo que adelgaza, ¿eh? Que yo que estoy un poco preocupado con ello últimamente lo he visto. Están uno de los muebles, el sofá. Esto eran las sobrepuertas, que en un primer momento estaban en este primer tramo elevado, porque en esta vitrina en cruz estupenda lo que había era fundamentalmente la vajilla de paisajes y estaba rodeado por los paisajes de Brambila. Pero después se mueven los paisajes de Brambila para todas partes y terminamos bajándolos y llevándolos ahí. Y aunque en un primer momento a mí no me hacía gracia no mantener la perspectiva, confieso que funcionan estupendamente bien. Y entonces, en todo ese eje, finalmente, el carruaje real. Prefiero no decirles la que se monta cuando descubro que el carruaje real no está coincidiendo con el eje y ya lo teníamos instalado todo y tenemos que mover el carruaje real 30 centímetros, que era lo que podíamos, pero gracias por haberlo movido. Ahí la tienen a ella mirándose en su propio espejo. Enfrente del espejo. Vamos a tener reflejos por todas partes. Pues juguemos con los reflejos. Perdón, un minuto. Y miren aquí cómo jugamos con los reflejos mirando la parte de arriba y la parte de abajo. Muchas de las cosas de cuadros que aparecen reflejados, unos encima de otros, encima de las casullas de la iglesia del Escorial, van a ver reflejado por detrás la crucifixión de Tiziano. Algunos son casuales, pero la mayor parte están pensados para que ya que vamos a tener reflejos, disfrutemos de ellos. Y esta es una de las vitrinas que más me divirtió hacer, directamente para podernos meter dentro de toda la historia de una mesa de la época y de todas las cristalerías y de todas las piezas dentro de lo que había. Esto es un Goya, por cierto, estupendo. Salimos y ya vamos saliendo de nuevo y hacemos un recorrido en el que las piezas nos hacen un doble arco para tener a Isabel II y tener a Alfonso XIII al final. Y estamos ya en el último momento de las colecciones y estamos viendo el Borne magnífico de Isabel II y estamos viendo la primera colección de fotografías. Cómo las fotografías nos van a aparecer directamente y cómo los marcos gigantes de esas fotografías van a estar directamente colocados porque nos van a permitir moverlas como queramos y nos van a permitir sustituirlas. Piensen que todo lo que es de papel va a tener que virar y cambiar cada cierto número de meses. Con los libros es muy fácil, está programado cuál es la página siguiente que se va a colocar. Pero en el caso de las fotografías, Juanjo nos mata si no se sustituye. Y estos marcos hacen que no esté lleno de marquitos y que no se convierta esto en la casa de nuestras primas, de nuestros primos, sino que tenga un sentido perfectamente claro. Y aparece ella, aparecen sus cuadros, aparece
el manto igual que el de la orden de su abuelo, perdón, de su bisabuelo. Aparecen fotos y buscamos al final una solución para poder colocar también los marcos originales cuando queramos. Todo está pensado para que esté ordenado y esté estructurado. Entiéndanme, después pasará de todo, pero hay que dar una estructura para que ese de todo pueda pasar y para que ese de todo pueda cambiar. Y está el borne fantástico y está la vitrina de seguridad con las joyas, el rostrillo y la corona de la Virgen de Atocha y un madrazo estupendo de Francisco de Asís. Y Alfonso XII, yo diría que vestido a la austriaca. Y entramos en Alfonso XIII y hay un cuadro de Victoria Eugenia prestado por el Prado de Laszlo, magnífico, y los libros de ella, y del otro lado un Casas espectacular con los elementos de la Oficina de la Guerra y los elementos de la primera organización del turismo dentro de nuestro país y del patrimonio y del cuidado del patrimonio. Se nos pidió que hiciéramos los soportes para 2 audiovisuales que contarían estas últimas décadas y aparecen aquí. Y para nosotros, que habíamos empezado con Yubara, entendíamos que había que terminar con este edificio. Carmen, la mayor aportación de los 2 últimos reinados al patrimonio y a las colecciones es la Galería de las Colecciones Reales. Y ese edificio de Emilio y de Luis cierra perfectamente la cornisa de Madrid, con lo cual tenía que tener el mismo protagonismo que el primer proyecto de Yubara. Y aparece con esta maqueta estupenda. Ayer, cuando lo había montado y ya lo tenía todo, descubrí que no había puesto una maqueta absolutamente maravillosa, que casi vuelvo loco a los chirinos mientras la hacíamos y la colocábamos, porque en las fotos que salían aquí era un momento en que la habían movido la maqueta de sitio. Los Chirinos es la empresa de maquetas más importantes que hay en el mundo y parte del extranjero, y hay alguno de ellos por aquí suelto. Y esa maqueta es la maqueta de cómo es el Campo del Moro y de cómo entra el edificio dentro de él. Y está colocada con esa misma sección que ya me han visto hacer, que es un juego en un lado y un altar en el otro, en el que me permite tener la maqueta y los dibujos de Emilio y de Luis de un lado y del otro lado tener a Yubara. Empezamos con arquitectura, terminamos con arquitectura y terminamos, evidentemente, con algo que para mí es muy importante, que es la Constitución. Porque al final de todo es la Constitución, que es la casa absolutamente de todos, y con esta alegoría de la Constitución, que está el primer ejemplar abajo, igual que estaba el Quijote en la otra planta, y aquí con un tapiz estupendo que nos hace una alegoría de ellas. Muchísimas gracias por acompañarme en esta visita. Consuelo. Que si hay preguntas. Si hay preguntas, tenemos un micrófono para facilitároslo. Honradamente estoy hoy muy emocionado, porque la sala está llena de amigas, de amigos y de gente que espero que se terminen convirtiendo en amigas y en amigos a través de este trabajo. Y me hace mucha ilusión esta sala y esta compañía. Isidro,
siento muchísimo haberte hecho la vida imposible los últimos 6 años. Pero si no lo digo, Isidro es mi chico que está aquí sentado. Y me lleva aguantando 6 años, mañana, tarde y noche, e igual que yo no he dormido, él tampoco. ¿Consuelo? Pues sí. Sí, claro. Bueno, muchas gracias, Manuel. Creo que es estupendo el trabajo y yo, como comparto profesión contigo, estoy seguro de que has sido muy comedido porque has dicho emocionante, cambios. Todos hemos hecho montajes de exposiciones y sabemos lo difícil que es encajar A con B, luego con X, luego con Z, luego... Pero mi pregunta es una que muchas personas se vienen haciendo y que seguramente tal vez no seas tú quien tenga que responder. Sorprende en la presentación la finalización con la Constitución, lo cual me parece estupendo. ¿Qué pasa? ¿Que Patrimonio Nacional no tiene arte del siglo XX? Sí, pero el coleccionismo acaba en el momento de Isabel II. Hay colecciones y hay piezas que la corona ha ido comprando, pero no desde un punto de vista de coleccionismo. Y eso es lo que Patrimonio Nacional ha entendido. Y si te das cuenta, estamos hablando del Museo de las Colecciones Reales y estamos hablando de lo que es Patrimonio Nacional. Y Patrimonio Nacional tiene ese mandato de preservar las colecciones de la corona y ese mandato es un mandato constitucional. Y por eso aparece dentro de la Constitución. Ya sé que ha habido todo tipo de cosas y todo tipo de ideas sobre determinadas piezas y determinadas historias. Pero de lo que estamos hablando es de un paseo por toda la historia y de un entendimiento de toda la historia. Y siempre es muy bueno tener una cierta distancia. En arquitectura yo nunca la he tenido. Pero en arquitectura yo soy un kamikaze y me tiro directamente a la piscina y digo lo que pienso de las piezas. Y si pienso que este edificio es magnífico, lo digo y lo he dicho en público, en privado y lo he escrito. Pero los historiadores tienen un poquito más de distancia con las cosas y un poco más de entendimiento. Y podemos terminar maravillosamente contando el último gran esfuerzo donde de verdad se ha colocado toda la carne en el asador. Y la carne en el asador está colocada para algo muy importante, que es para compartir, para sacar de almacenes, para colocar en contexto, para compartir las cosas que tenemos y para entender que las cosas que tenemos son de todas, de todos. Y para eso sirve este museo, para poder compartir y, perdón, para sacar del armario. Enhorabuena y muchas gracias, Manuel. Hemos visto toda esta colección de maravillas y una pregunta muy, muy rápida. De todas ellas, de todo lo que nos has mostrado hoy, ¿qué es de lo que te sientes más orgulloso? Y para que no sea la pregunta tan fácil, ¿cuál es el mayor sinsabor que te ha producido esta colección de maravillas? De lo que me siento más orgulloso es de no haber hecho micromanagement, de no haberme ido y de impedir que otros lo hicieran, de no haber ido a colocar cada pieza en el mejor sitio para la pieza, cargándome todo el resto. Yo entiendo que cuando estamos hablando de esto es como cuando estamos hablando de nuestro papel en la sociedad, que es todos tenemos uno y todos funcionamos y todos tenemos que interactuar. Y es ese ecosistema, de haber construido este ecosistema de las colecciones, que sea interesante, que sea entretenido, que sea apasionante. Y lograr transmitir esa pasión. Y luego, si te digo la verdad también, de haberme logrado borrar. De haber no jugado con mi ego,
con mi ego personal, sino no intentar que se me vea a mí, sino que se vean las colecciones, que se vean las piezas, que se vea todo lo que hay. Manuel, una pregunta solo de pura cortesía. ¿Hay alguna pieza que te hubiese gustado que estuviese en tu recorrido museográfico por la historia del arte de España? ¿O hay una pieza que a ti te gustaría que estuviese y no ha podido venir? El otro día me pedían, y ya no es petición mía, sino de público, hay que hacer un change.org para colocar el Tiziano del emperador en la batalla de Mühlberg en ese espacio de visita. Igual que está el Pantoja de la Cruz, en algún momento el Prado debería de tener de visita enfrente del Mühlberg el espejo del cuadro de Tiziano, que es el que nos ha inspirado directamente a todos. Pero nunca se me ha ocurrido decirlo. Muchísimas gracias a todas, a todos.